la importancia de la educación no puede exagerarse en ningún momento. Para mí es el factor más importante para el desarrollo económico. No hay ningún otro más importante. Hola, bienvenidos todos al podcast Orgullo ITAM. Hoy tenemos a uno de nuestros más queridos exalumnos, don Miguel Mancera, con quien vamos a tener una charla para conocer su vida, su trayectoria por el ITAM y el impacto que ha generado en la generación de becarios que van egresando año con año gracias al Fondo Miguel Mancera. Gracias, don Miguel, por estar aquí. Muchas gracias. Encantado de estar aquí. Cuando vienen los jóvenes, a veces les preguntamos a quiénes admiran. ¿Usted cuando era joven tenía alguien que admiraba específicamente? Cuando llegó al ITAM, a lo mejor algún profesor que usted haya empezado a admirar y que su vida de alguna manera haya marcado la de usted. Bueno, yo creo que para mí el ejemplo más notable fue mi propio padre, ¿no? Él fue un profesionista muy responsable, muy exitoso y que nos enseñó el valor del trabajo, de la prudencia en el gasto, en fin, de muchas cualidades que me parece que son muy valiosas en la vida, ¿no? Entonces, claro, otras personas también han influido en mi formación, pero yo diría que mi padre fue el más importante, ¿no? Platíquenos un poquito de su padre. Pero él tuvo una vida muy, muy dura porque quedó huérfano a los 1 año o 2 años. Y su mamá quedó pues, viuda con 2 hijos ya en el momento de quedarse viuda y con otro por venir en camino. Entonces tuvieron una vida muy estrecha económicamente, pero sin embargo de alguna manera lograron que los hijos fueran a las mejores escuelas de aquella época. Estoy hablando de 1905. En aquella época había un colegio de los jesuitas que le llamaban Mascarones porque estaba en esa casa colonial que está en la avenida Hidalgo que se llama Mascarones. Entonces decían Mascarones, pero digamos era el colegio de los jesuitas y era un colegio pues, de muy alta calidad. Entonces ahí hizo mi papá la primaria y pues con mucho éxito porque creo que la calidad de la enseñanza de ese colegio era muy, muy, muy elevada. Después ya entró a la escuela de comercio y administración, se llamaba, me parece que fuera digamos, la primera escuela de contadores que hubo en México. Y ahí tuvo uno de los primeros títulos. Otros títulos así de los primeros fueron el de don Luis Montes de Oca, que después fue secretario de Hacienda, el de don Roberto Casalatriste, que hizo un despacho de auditoría muy importante, y así otros contadores famosos, ¿no? Pues fue una infancia difícil, ¿no? Muy difícil. Pero luego afortunadamente pues salió adelante. Después de pasar épocas tremendas durante la Revolución, pues no había de qué vivir, era una cosa tremenda, ¿no? Estuvo, de hecho, en una época en el Ejército Revolucionario de Venustiano Carranza. No me diga. Miren nada más, papá sí. Revolucionario. Sí. Y eventualmente, ya en las postrimerías de la Revolución, se fue a buscar trabajo en Nueva York. Okay. Y ahí, después de pasar días de enorme incertidumbre porque pasaban los días, se le acababan los ahorros y no conseguía trabajo, finalmente consiguió un trabajo en una fábrica de mesas de billar. Y ahí le fue bien, prosperó. Ya después pudo llevar a su familia a Nueva York y todos estuvieron por allá.
Pero ya en los primeros años 20 regresó a México y fue cuando fundó lo que sería después el despacho de Mancera Hermanos, ¿no? Qué bien, fíjese. Sí. ¿Y su mamá? Mi mamá era de Colima. Tuvo una vida de niña y de jovencita muy agradable, de familia, ¿no? Tuvo naturalmente que sufrir un poco las vicisitudes de la revolución. La familia emigró de Colima a Guadalajara y ahí digamos, ahí fue sus primeros años de adolescente y los primeros años de la juventud los pasó en Guadalajara. Después ya la familia vino a la Ciudad de México y aquí se establecieron, pero era una familia muy grande. Tenía mi mamá, eran 12 hermanos. ¡Qué barbaridad! Las familias de antes. Naturalmente, siendo tantos, pues se desperdigaron, ¿no? Claro. Unos se dedicaron a la joyería porque el papá de mi mamá, mi abuelo, había sido joyero también. Y otro, el mayor de esos hermanos, fue un abogado exitoso y también político exitoso. Llegó a ser presidente del Senado. Se llamaba José Aguayo. Don Alberto, sé que su mamá era, o eso nos platicó alguna vez, que les gustaba a la familia de su madre tocar la guitarra y que eran, ¿verdad? Eso nos platicó alguna vez, que eran muy bohemios. Sí, que les gustaba cantar. Sí, así es. ¿En su familia hay también gente que le guste la música? Bueno, mi mamá le gustaba muchísimo la música y aprendió a cantar muy, muy bien. Ella cantaba en serio, digamos. ¿Sí? Tuvo en una época por maestra nada menos que a doña Fanny Anitúa. No sé si, bueno, usted es de otras épocas, pero doña Fanny Anitúa fue una cantante mexicana famosísima que cantó en la Scala de Milán mucho tiempo. No, qué barbaridad. Y era la profesora de su mamá. Entonces, cuando doña Fanny ya se hizo mayor, que dejó de actuar en la ópera, estuvo primero en la Scala de Milán, fíjese que era, o sea, lo máximo, ¿no? Y estuvo un buen número de años. Después, cuando se aproximaba la guerra, migró, como muchos europeos, a América. Entonces fue a Buenos Aires y estuvo ahí en el Teatro Colón, que era una gran casa de ópera, formidable, así de gran calidad. Y ahí estuvo más o menos durante la época de la guerra. Después de la Segunda Guerra, ya se repatrió y entonces estuvo aquí en México. Y entonces, en esa época fue maestra de canto de mi mamá. ¡Qué bien! O sea que su mamá tenía una voz preciosa. Sí, mi mamá tenía una muy bonita voz y mucha facilidad para cantar desde chiquilla. ¡Qué bien! Y luego con esa maestra tan notable, pues se hizo una cantante muy buena. ¡Qué bien, don Miguel! ¡Qué bien! ¿Cómo vivía usted su vida universitaria allá en Marina Nacional? Pues fue muy agradable porque el tecnológico estaba en aquel tiempo, cuando yo fui estudiante. Antes de Marina Nacional estuvo en la calle, bueno, primero estuvo en un piso en el centro, en la calle Palma, pero eso fue muy al principio, eso ya no me tocó a mí. A mí me tocó cuando el instituto estaba en la calle Serapio Rendón, en una vieja casona, como les llaman ahora, una casa grande, que por cierto era de una tía abuela mía. No me diga, mire qué bien. Desde entonces tenía usted tejida su historia con el ITAM, sin saberlo. Y esa casa era muy agradable porque era una de esas casas de la colonia San Rafael, de la época porfiriana, muy bonita, ¿no? Muy agradable. Tenía un jardín bonito,
la pasábamos muy, muy contentos ahí, ¿no? Y le tocó el cambio a Marina Nacional. Ya después, varios años, sí, yo hice toda la carrera en Serapio Rendón, Okay. toda. Entonces, ya a Marina Nacional yo la conocí ya como maestro yo. Okay. O sea que no estudié ahí en Marina Nacional. En Marina Nacional. En Serapio Rendón era muy, muy agradable, porque como era una casa, ya éramos relativamente pocos alumnos, pues era un ambiente como muy familiar, ¿no? Conversaba uno muy a gusto ahí en las banquitas del jardín, en fin. Como la vida de las casonas de antes, que siempre tienen sus patios y que es muy agradable, ¿no? Qué bien, don Miguel. Y ahora quisiéramos seguir la entrevista para que nos platique algunas anécdotas que tenga con don Alberto Balleres. Sabemos que eran unos amigos muy cercanos, muy queridos. Sí. Platíquenos un poco su relación con él. Sí, bueno, fue una relación muy, muy grata, extraordinaria. Yo lo conocí, pero muy poquito cuando éramos niños. Lo habré visto unas 2, 3 veces en mi vida, ¿no? No, pero aquí en el ITAM, bueno, todavía en el ITAM, ITM, tuvimos la suerte de coincidir en la carrera de economía. Entramos a la vez, al primer año a la vez. Entonces, también entró, por cierto, en ese mismo año, Plácido Arango. Entonces, los tres hicimos una fantástica amistad. Hicimos toda la carrera juntos y pues nos veíamos a todas horas en el tecnológico. Después estudiábamos muchas veces juntos, la mayor parte de las veces en casa de Alberto. Entonces fuimos amigos muy, muy estrechos desde entonces. Y perduró esa amistad también con Plácido Arango hasta que murieron ellos. ¿Cómo eran como personas? Estábamos platicando acerca de la música, que sabemos que don Alberto la disfrutaba. Sí. No, pues bueno, fue una amistad muy, muy grata en todos sentidos, porque eran muy simpáticos los dos y muy inteligentes las dos cosas, muy inteligentes. Hicimos un terceto de amigos, ellos dos y su servidor. Me acuerdo que el maestro Palacios Macedo nos llamaba los 3 mosqueteros. Eso sí lo sé. Pues gozamos mucho esos años, ¿no? Muchos. Fueron muy, muy gratos por todos los conceptos, ¿no? Luego en casa de Alberto estudiábamos mucho ahí, principalmente ahí era nuestro punto de reunión para estudiar fuera, digamos, de la casa de la universidad, ¿no? A veces nos invitaba a su casa de Cuernavaca y allá pasábamos 4 o 5 días estudiando y también contándonos chistes y muriéndonos de risa, ¿no? Claro, no está peleado lo uno con lo otro. Así que fue una amistad muy, muy estrecha y muy grata, ¿no? Por décadas, ¿no? Muchas décadas. Sí. Y los dos con una gran pasión compartida por la educación. Sí, así es. Sin duda. Así es. Usted decía que el ITAM era ITM y después se volvió ITAM. Cuéntenos, el Instituto Tecnológico de México inicia sin la autonomía y después hay un momento importante en el que se le da la autonomía al ITAM. ¿Por qué fue importante ese momento? Bueno, obviamente la autonomía era muy importante porque permitía a la institución diseñar sus propios programas de estudios. Eso es lo más importante de todo, ¿no? Entonces no tenía uno que meterse a un cartabón de programa de estudios que marcara la autoridad educativa, sino que pues tenía la institución flexibilidad para dar sus propias orientaciones. Yo creo que ese fue un gran logro del instituto en los años 60. En esto
contribuyó mucho el maestro Palacios Macedo, porque fue el autor de la redacción del proyecto de decreto de autonomía. Okay. No digo que él haya otorgado la autonomía porque no tenía facultades para tal, pero como buen abogado que era, hizo un proyecto de decreto perfecto, se sometió a las autoridades respectivas, lo tenía la Secretaría de Gobernación ese proyecto, y resolvieron favorablemente, por fortuna, ¿no? Era secretario de Gobernación a cargo de ese asunto, la Secretaría de Gobernación a cargo de ese asunto, Díaz Ordaz, precisamente. Sí. Y recuerdo que fuimos una pequeña comisión de alumnos y maestros del ITAM, ya era maestro del ITAM en aquellas épocas, a ver al secretario de Gobernación, y nos recibió muy amablemente, y ahí sacó el decreto el proyecto de decreto de un cajón y dijo, bueno, está bien, y ya salió adelante. Pues sí, y eso definió nuestro nombre y buena parte de nuestra historia como institución. Sí. Quisiera remontarme unos años. Cuéntenos, ¿cómo fue su llegada al Banco de México y cómo es ese primer paso entre estar en el ITAM y estar en una comunidad de puros itamitas y irse al Banco de México, que tenía muchos técnicos de otras instituciones, y cómo fue su llegada allá? Bueno, debo decir que el Banco de México no fue mi primer lugar de trabajo. Tuve 2 trabajos antes. Uno en el llamado entonces Banco de Comercio. Ahora se llama BBVA. Estuve allí del año 53 al 55. Y ahí aprendí muchísimo porque tuve la suerte de que me pusieran en una posición que llamaban puestos especiales. Entonces nos hacían recorrer todo el banco y ver lo que hacía cada escritorio, cada persona, cada empleado del banco. Veíamos lo que hacía, teníamos que hacer un reporte, un informe de lo que habíamos aprendido en cada departamento. Entonces realmente fue para mí un aprendizaje extraordinario de las minucias de la banca comercial, de todas las entrañas de la banca comercial, y que me sirvió mucho en mi carrera. ¿Sí? Ese fue mi primer trabajo. Después estuve un año en el gobierno federal, en una entidad que desgraciadamente desapareció, que se llamaba la Comisión de Inversiones Públicas. Esta comisión estaba encargada de examinar los proyectos de inversión de todas las dependencias públicas, ver si el costo-beneficio era adecuado y luego relacionar las inversiones de tal manera que se ayudara a la productividad de unas con las de otras. Por ejemplo, si se hacía una presa, pero no había una carretera para sacar los productos, pues no servía de mucho la presa. Entonces se veía que se combinaran las inversiones públicas de manera que la productividad de ellas fuera óptima. Se hizo un gran trabajo, fue una pena que desapareciera esa comisión, fue absorbida en el sexenio siguiente por la Secretaría de la Presidencia, se llamaba entonces, pero ahí se perdió realmente la comisión y fue una desgracia porque eso propiciaba una gran productividad de las inversiones públicas, se hacían inversiones con costo-beneficio muy elevado. Con una evaluación muy profunda. Así es. Y luego la combinación, como le digo, de las distintas inversiones, de manera que unas se ayudaran a otras. Claro. Y después entra usted a Banco de México. ¿Cómo es su llegada en ese momento? Estando en la Comisión de Inversiones, recibí una invitación para entrar al Banco de México. En el Tecnológico de México, no era todo ITAM, era ITM. No era autónomo. Me dio clase en una época don Ernesto Fernández Hurtado, de Comercio Internacional. Y ahí me conoció. Luego alguien más me recomendó con él y me invitaron entonces a trabajar en el Banco de México. Y yo tuve la feliz decisión de aceptar esa invitación y resultó muy provechosa porque, como dije hace un momento,
Poco después desapareció la Comisión de Inversiones. Claro. Así que dejé la Comisión de Inversiones, entré al Banco de México en 1958. No, 59, perdón, 59. Y pues de ahí estuve hasta el año 67. Hasta el año 97, perdón. 97, sí. Tuve 39 años en el banco. ¿Por qué cree usted que eso era, en ese momento de la historia de nuestro país, cuál era la importancia de que el Banco de México tuviera autonomía? Bueno, la autonomía fue en los años 90, en el año 94 se consumó la autonomía, ¿no? Bueno, se había visto por la experiencia nacional e internacional que era muy importante que la generación de crédito primario, es decir, el crédito del Banco Central, y por consiguiente la emisión de la moneda básica, la moneda de curso legal, pues no estuviera al arbitrio de las presiones políticas que tienen todos los gobiernos. Todos los gobiernos tienen presiones para gastar más. Hay algunos que la resisten, tienen el buen criterio de ver a largo plazo por el bien del país y cuidan mucho que no se abuse del crédito primario, el crédito del Banco Central. Así, por ejemplo, en el famoso desarrollo estabilizador de México, el Banco de México no era autónomo, pero sin embargo se cuidó mucho el crédito del Banco Central. Había dos personajes que influyeron mucho en esto, que fueron muy positivos para el país, que fueron don Antonio Ortiz Mena como secretario de Hacienda y don Rodrigo Gómez como director del Banco de México. Ellos colaboraron estupendamente bien para lograr una estabilidad financiera, una estabilidad monetaria muy notable en aquellas épocas, ¿no? En épocas además en que no era la moda en los países subdesarrollados, como se llamaba entonces, tener una estabilidad monetaria. Hay que ver nada más la historia de América Latina, bueno, que ha sido trágica en ese aspecto y que no ha sido sino hasta los últimos años en que varios países de América Latina pues también aprendieron la lección igual que nosotros y ya modificaron sus políticas. Para ser más cautelosos con ese crédito primario. Así es, y también para propiciar la independencia de sus bancos centrales, ¿no? Sin duda, sin duda. Y usted como profesor daba la materia de comercio internacional y daba también teoría económica. ¿Cómo era su relación con los alumnos? ¿Cómo era un salón de clases cuando estaba don Miguel Mancera? ¿Venían de traje sus alumnos? ¿Habían mujeres o eran solo hombres? Cuéntenos un poco. No, ya en esas épocas ya había mujeres y hombres, por fortuna. Qué bueno, qué bueno. Recuerdo algunas de las chicas eran muy buenas estudiantes y bueno, en fin, fue un periodo muy agradable. No duré muchos años como maestro, pero si algún día después me resultó muy absorbente el trabajo en el Banco de México, ya no pude seguir. Pero los años que estuve dando clases en Marina Nacional, en aquel edificio pues, cerca del edificio de Pemex de ahora, ¿no? Y después en Guadalajara, en el edificio de Guadalajara también. Y para mí fue una experiencia muy grata, ¿sí? ¿Qué es lo que más le gustaba? ¿Qué siente que aprendió de ser profesor? Bueno, me gustaba mucho el diálogo con los alumnos. Mi costumbre como maestro no era llegar a echar un discurso en cada clase, sino más bien una conversación con los alumnos. Y creo que fue un buen sistema de enseñanza. Tuve alumnos muy inteligentes que hacían preguntas muy interesantes y se establecía un diálogo muy interesante. Bueno, uno de mis alumnos brillantísimo,
fue nada menos que Bernstein, que fue rector de esta institución, y muy brillante, por cierto, muy brillante rector. Realmente él llevó esta institución de ser una institución relativamente pequeña, digamos, modesta, a ser una gran universidad por su prestigio, no tanto por su dimensión, pero por su prestigio, por la calidad de su enseñanza. Y Javier fue un estudiante extraordinario realmente. Usted recibió el doctorado honoris causa. Sí. Ese día, ¿qué recuerda de ese día? ¿Qué reflexiones vienen a su mente de esa condecoración? Para nosotros, yo venía llegando a trabajar aquí al ITAM, lo recuerdo muy bien, con mucho cariño, era un evento muy importante. Teníamos a 3 personalidades increíbles que eran pues pilares de esta institución. Ahora que lo ve a la distancia, ¿qué significó para usted recibir ese premio? Bueno, realmente fue un momento muy grato, porque fue pues un reconocimiento del ITAM a la labor que algunos alumnos o maestros habíamos desarrollado a lo largo de los años, ¿no? Y también se dio en esa misma ocasión el doctorado a personas que no eran exalumnos del ITAM. Me acuerdo que estaba también nada menos que el famoso David Rockefeller. Mírenlo. Así han ido pues pasando gentes muy destacadas, muy importantes aquí con nosotros. Y uno de los temas que sorprende al ver su biografía por la consistencia que a través de su vida vemos es la importancia que le da la educación. Ha participado en nuestra Junta de Gobierno, fundó las becas de manutención Miguel Mancera, ha beneficiado a cerca de 200 estudiantes con becas de manutención a lo largo de su historia. ¿Qué es lo que para usted fue profesor, ¿no? Entonces, ¿por qué la importancia de la educación? ¿Cómo observa usted la educación de un país y el impacto que tienen las personas? Bueno, yo creo que la educación es una de las labores más importantes que tiene cualquier país. La educación exitosa permite que la gente se convierta más productiva en todos los sentidos de la palabra, no solamente en el sentido de producir bienes tangibles, sino también bienes intangibles, como puede ser la música o la literatura o la ciencia. La educación es básica para el desarrollo de los países, condición sine qua non, lo que es más. Miren, la importancia de la educación se puede observar a través de algunos hechos históricos. Hubo países que quedaron absolutamente aplanados después de la Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo Alemania y Japón, pero tenían poblaciones muy educadas. Entonces, a pesar de toda la gente que perdieron en esa tremenda guerra, a pesar de eso, en pocos años después de terminar la guerra, en muy pocos años, ya estaban en una prosperidad extraordinaria. Es decir, la recuperación de esos países pudo ser vertiginosa. ¿Por qué? Porque la gente tenía un nivel educativo muy elevado. Entonces, de ser no solamente países subdesarrollados, sino países destruidos. Y sin embargo, en pocos años eran otra vez países desarrollados. ¿Por qué? Porque la gente tenía muy buena educación. Entonces, la importancia de la educación no puede exagerarse en ningún momento, ¿no? Es fundamental para poder avanzar Absolutamente en un fundamental. país. Para mí es el factor más importante para el desarrollo económico. No hay ningún otro más importante. Y por eso es que cuidar la calidad de la educación es algo tan crucial. Qué bien, don Miguel. Y ahora que sus nietos están empezando sus
carreras universitarias. ¿Cómo ve a los jóvenes de ahora comparados con los jóvenes que ustedes fueron, bien muy diferentes a las generaciones? ¿Cómo ve usted esta generación? Bueno, ya no los puedo ver como maestro porque ya no soy maestro, pero después sí los veo como abuelitos. Claro. Porque tengo muchos nietos. Muchos, yo sé. Tengo 16 nietos. Entonces, pues sí sigo la vida de los jóvenes universitarios a través de ellos, ¿no? Claro. Pues yo creo que, pues no sé, las universidades hoy en día son mucho más grandes, tienen mucho más alumnos, más maestros que en nuestras épocas, ¿no? Aún las universidades relativamente pequeñas como es el ITAM, pues son grandísimas en comparación con las que había en mis épocas, ¿no? Grandísimas. Sí. Entonces la vida entonces era, en las universidades pequeñas como el ITAM, como el tecnológico, era una vida como muy familiar, ¿no? Una extensión de la vida de preparatoria, sí, pero sí. más pequeño, sí. Ahora los números, pues sí, los modelos universitarios son más grandes. Así es. Y en estas pláticas que tiene con sus nietos, ¿cuáles son los retos que usted cree que ellos enfrentan como generación? Son una generación como todas, pues con seguramente cosas muy positivas o herramientas que van a usar para enfrentar los retos que tiene México por venir. ¿Cómo ve usted el México del futuro? ¿Qué es lo que cree que los jóvenes deben de hacer ahora? Los profesionistas jóvenes para aportar a México en los siguientes años? Bueno, yo creo que el México actual tiene muchos más problemas, mucho más complejo, pero también muchas más oportunidades, las dos cosas, ¿no? Bueno, los problemas que existen hoy son pues, muy graves, ¿no? Pero a veces hay muchas opciones para desarrollarse, ¿no? La variedad de carreras, de oficios que existen hoy en día, pues es muy amplia, que no sucedía así en mis épocas, ¿no? Entonces esto es, pues es algo bueno y algo complicado por otro lado, ¿no? Porque los chicos a veces no saben pues por dónde ir, ¿no? Demasiadas opciones. Pero yo creo que, bueno, la mayor variedad de opciones pues siempre es algo bueno, ¿no? Sin duda, siempre puede ser un reto, como dice usted, pero ahora muchos de los modelos educativos por eso se han movido a que al principio tengan un tronco común más amplio, ¿no? Para que no tengan que tomar la decisión de la carrera tan al principio. Sí. Y bueno, pues ahora mucha gente hace posgrados que antes no sucedía así, ¿no? Ahora hoy en día la famosa tecnología, ¿no? El desarrollo del internet y de todo esto, pues ha venido a cambiar la vida, ¿no? Completamente. Y yo conocí el internet ya prácticamente cuando estaba yo jubilándome del banco. Imagínense, ya hace rato de eso, pero Okay. En verdad, en México el internet empezó a hacer algo Popular. más o menos conocido a mediados de los años 90. Correcto. Yo salí del banco en 97, entonces apenas empezaba a conocerse todo esto. Yo, por ejemplo, nunca había manejado computadoras ni esas cosas cuando salí del banco, nunca. Ahora, el que no sabe manejar eso al entrar, ya no lo admiten sencillamente, Claro, ¿no? claro. No. Ahora, hoy en día es no saber manejar
esos aparatos y esos sistemas, es prácticamente como ser analfabeta. Como en mis épocas era no saber leer y escribir, pues ahora es no saber manejar la computadora. Así es. Por eso hemos hecho tantos cambios ahora en el ITAM. Como sabe, el modelo que llamamos Visión ITAM 5.0 renovó los programas académicos para ajustar y que este nuevo lenguaje de los datos y la inteligencia artificial lo tengan en todos los programas, porque es lo que creemos que van a requerir como profesionistas en un futuro muy cercano, como dice usted. ¿No? Y bueno, pues apoyarlos para que vayan teniendo las herramientas para poder ser profesionistas, ¿no? Con todas las herramientas requeridas, ¿no? Sí. Así es, don Miguel. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí hoy. Nos da un enorme gusto tenerlo en su casa. Esta ha sido su casa toda su vida. Desde su tía ahora nos enteramos que ya tenía una historia compartida con el ITAM, antes sin saberlo. Después entró a esa casa, a Serapio Rendón, y a partir de ahí, pues toda su historia cercana a don Alberto, cercano a la institución y ahora cercano a sus becarios, que todos los años se reúne con ellos para saber cómo están y para escucharlos y darles un consejo. Pues se han ido tejiendo muchas historias alrededor del nombre Miguel Mancera. Estamos muy agradecidos de haber tenido esta entrevista hoy con usted, de su generosidad, de su tiempo. Y no sé si haya algún mensaje que nos haya faltado y que quisiera dejar para esta entrevista. Bueno, yo quisiera decirles a los jóvenes que los jóvenes que estudian en el ITAM pues tienen un privilegio muy importante, que es el de primero llegar a tener estudios universitarios, que un porcentaje pequeño de la población mexicana tiene esa oportunidad. Entonces ya eso es en sí una oportunidad, pero más lo es ser estudiante del ITAM, en donde la calidad de la enseñanza es muy elevada, en donde pueden aprender mucho, ¿no? Entonces, pues aprovechen la suerte que hayan tenido. De estar en esta casa de estudios. Y que pues contribuyan al desarrollo del país, a su mejoramiento y a educar bien a las siguientes generaciones. Sin duda, que siga creciendo el ITAM, a ser cada vez más fuerte y a tener un México más libre, más justo y más próspero. Muchísimas gracias, don Miguel. Gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias.